Hola, ¿sí me oís? Vale. Un matiz, no venimos de parte de Red Hat, trabajamos en Red Hat, pero no nos han mandado ellos. ¿Vale? O sea, no vamos a hacer una charla de Red Hat, no vamos a venderos Red Hat, vamos a contar un poco cosas interesantes de Java en contenedores, algunos ejemplos y algunas cosas obviamente tocarán nuestra tecnología porque al final es con la que trabajamos nosotros día a día, pero no vendemos aquí a venir a hacer un pitch comercial por mucho que tengamos un preventa aquí. Bien, hechas las matizaciones, la agenda de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer una introducción rápida, conceptos de qué son los contenedores. Entiendo que si estáis aquí, muchos de vosotros ya lo sepáis, lo que son los contenedores, pero aún así cabe destacar un poco o entrar un poco en qué son y por qué nos interesan los contenedores para los desarrolladores. Una breve introducción a la historia de Java y de los contenedores para poder establecer el contexto de lo que vamos a hablar luego después. Luego ya entramos en detalle de Java y los contenedores, configuraciones, tuneables, cómo se comporta y muchas cosas. Vale, ¿qué son Java y qué son los contenedores y por qué importan? Los contenedores, para la gente de operaciones, que entiendo que no seáis muchos de los que estéis aquí, al final es una manera de aislar procesos dentro de una máquina de un sistema operativo, ¿vale? Las máquinas virtuales lo que hacen es proporcionarte un sistema operativo completo y te virtualizan todo lo que son el hardware completo para que puedas ejecutar procesos dentro de esa máquina. Los contenedores, la diferencia que tiene con respecto a las máquinas virtuales es que no te virtualizan completamente el hardware, sino que lo que te hacen es te dan una abstracción de acceso al kernel y te aíslan tu proceso de otros procesos que se están ejecutando encima del mismo kernel, con lo cual al final no estás ejecutando un sistema completo, sino que lo que estás haciendo es compartiendo un sistema entre varias personas y lo que hace esta tecnología es darte la capacidad o abstraerte de tal manera que solo ves lo que a ti te corresponde, ¿vale? Utiliza los contenedores Linux, lo que hacen al final es utilizan una tecnología que está en los sistemas operativos Linux para poderte aislar el proceso. Los kernel namespaces te dan un aislamiento a nivel de procesos y de todos los recursos del sistema, o sea, del hardware que tienes, tanto de red, te dan una vista para ti de la red, te dan una vista para ti del sistema, o sea, del hardware, del networking, del storage, de la CPU, de la memoria, y de tal manera que hacen que un proceso o unos recursos globales tú solo veas lo que a ti te corresponde. El control groups lo que hacen es te aíslan tu proceso del resto de los procesos. Una vez que ya has tenido la visión de qué es lo que tú ves, ahí los control groups lo que hacen es establecen unos límites de lo que tú ves, cuánto puedes utilizar. Y luego hay adicionalmente capacidades que te permiten acceso o securizar tus procesos para que unos procesos no puedan acceder a otros procesos, estén independientes a nivel de a todos los efectos. Ellos estén ejecutándose y funcionándose como si fueran los únicos que se están ejecutando en el mundo, ¿vale? Cgroups y namespaces hay muchos, esto es una lista un poco escueta, pero no está todo lo que, por ejemplo en namespaces no está todo lo que se proporciona a nivel de hardware. Hay muchas cosas que todavía no están implementadas, que se van implementando poco a poco, con lo cual hay ciertas capacidades que los contenedores a lo mejor no tienen dedicadas para ellos solos. Como los contenedores son una tecnología bastante novedosa, aunque lleven ya 3 o 4 años en pleno auge de acceso general, todavía faltan cosas ahí para meterse. Y los cgroups, los más importantes, la CPU y la memoria, que es como compartimos la CPU y la memoria, que para los desarrolladores es lo que más nos importa, ¿vale? El resto de las cosas muchas veces ni nos enteramos de que está por ahí por detrás y que la utilizamos. ¿Qué son los contenedores para los desarrolladores? Para los desarrolladores al final un contenedor, y no solo un contenedor, sino cómo lo popularizó o en la manera en la que lo ha popularizado y lo ha hecho de acceso general una compañía llamada Docker, es al final un paquete de tu aplicación, ¿vale? Yo como empaqueto mi aplicación, antes podíamos empaquetar en unas cosas que se llaman zips, que podíamos transportar, de esta manera lo que conseguimos es que empaquetar mi aplicación, pero no solo mi aplicación, sino mi aplicación, que es el código fuente que yo controlo, que yo genero, además de las dependencias que mi aplicación necesitan para funcionar, de tal manera que al final esto es una unidad
que yo puedo mover, puedo transportar, puedo ejecutar en cualquier sitio y se va a ejecutar de la misma manera, ¿vale? Entonces es como si fuera una matrioshka, por dentro va a tener más cosas y va a tener más cosas, pero es algo que yo puedo mover, lo mueva donde lo mueva, al final el contenido va a ser el mismo y va a estar totalmente ahí autocontenido, ¿vale? Habéis visto que la introducción ha sido breve, entiendo que con esto va a ser más que suficiente para que entendáis un poco los contenedores. Historia de Java y de los contenedores. Línea temporal, desde el 2000, bueno, podría haber puesto antes, pero desde el 2000 más o menos que empezó a popularizarse los sistemas operativos Linux, aparecieron muchas, Linux y Unix, aparecieron muchas cosas dentro de los sistemas operativos y de los kernel que daban capacidades de contener los procesos, ¿vale? Entonces había Jails, por ejemplo, que se añadió a FreeBSD en el 2000. Entonces ha habido una serie de capacidades que se han ido añadiendo al sistema operativo para aislar tu ejecución de procesos. Pero en determinado momento, en el 2013, llegaron unos tíos muy listos que dijeron, joder, esta tecnología es cojonuda, ¿por qué no la hacemos fácil de utilizar? Porque hasta este momento, hasta que llegaron estos tíos, eso existía ya, era súper complicado de hacer, de utilizar. De hecho, algunos operadores sabían hacerlo, pero eran gurús, frikis y, vamos, mega expertos. Y esto lo que hicieron fue hacerlo fácil de utilizar. Entonces, en el 2013 ellos fueron a una conferencia, dieron una charla y dijeron, esto es los contenedores tal y como los vemos. Es así fácil, tan fácil de crear un contenedor como Docker build con unas instrucciones y te genera un contenedor, y tan fácil de ejecutar como Docker run y ejecutas tu contenedor. Y a partir de aquí, pues ha habido una explosión de, hoy va, los contenedores son la próxima gran cosa. Entonces, la empresa esta cambió, cuando hicieron esta presentación eran DocCloud, que se formaron como empresa llamándose Docker. Nosotros empezamos a hacer un poco apología también a ver que los contenedores eran una gran cosa, y en el 2015 pasó una cosa muy interesante relacionada con los contenedores, y es que salieron procesos o sistemas de orquestación de contenedores. ¿Por qué? Porque ejecutar un contenedor a nivel local dentro de tu ordenador es muy fácil, pero ejecutar un contenedor luego a gran escala, que es lo que al final vas a querer hacer cuando tú haces una aplicación en un contenedor, tú lo que quieres es que funcione en producción. Entonces ejecutar esas aplicaciones a gran escala es súper complicado, y los de Docker en su momento no lo tenían ni siquiera pensado, ni siquiera lo tenían en cuenta. Entonces los de Google dijeron, pues nosotros tenemos aquí unos sistemas que se llaman Borg y Omega, que son orquestadores de contenedores con nuestros contenedores propietarios. ¿Por qué no cogemos los mismos conceptos y lo hacemos open source y tal? Y generan un proyecto que se llama Kubernetes. Nosotros, la gente de Red Hat, cuando digo nosotros, fueron unos tíos que hay en Red Hat que eran muy listos, vieron, dijeron, ostras, esta tecnología es muy buena y tal. Entonces se subieron al carro con Google y empezaron a trabajar en la nueva evolución de la plataforma OpenShift, que es nuestra plataforma plataforma como servicios, para basarla en Kubernetes y en contenedores Docker. De hecho, OpenShift salió antes que Kubernetes, basado en Kubernetes, pero la primera versión de OpenShift, la versión que está basada en Kubernetes, tenía dentro Kubernetes 009, ¿vale? Pero bueno, eso es un detalle. Lo más importante que os tenéis que quedar, año 2015 es cuando la orquestación de contenedores para la empresa empezó a hacer boom, ¿vale? A su vez, la historia de Java. Java viene del 1996, salió la primera versión de Java, y a partir de ahí, pues más o menos cada 2 años, año y mucho, cada 2 años, salía una nueva versión. Durante todas estas versiones de Java lo que ha ido pasando es que a veces se ha cambiado mucho cómo funcionaba. Con Java 2, el JDK 2 hicieron un gran cambio, y entonces a partir de ahí entonces se llamaba J2 SDK o J2 Standard Edition en vez de JDK. Luego a partir de ahí pues ha ido evolucionando, y en marzo del 2014 salió Java Standard Edition versión 8, ¿vale? Quedaos con esta fecha. Marzo del 2014 es anterior al 2015 que hemos visto antes, ¿vale? A partir de ahí, la siguiente versión de Java Standard Edition, que es la Java 9, salió en el 2017, a mediados del 2017, y en este momento la gente de Oracle donó la JDK, dijeron, bueno, vamos a hacerlo open source, lo que queremos es que esto lo mantenga a partir de ahora otro, nosotros vamos a convertirnos en una distribución de Java, una distribución más, pero a partir de ahora ya cada uno va a poder hacer sus distribuciones. Y entonces
lo hice en open source y cada 6 meses hay el ciclo de vida ahora de Java es cada 6 meses sale una versión nueva, ¿vale? Y hay muchas implementaciones distintas de JVMs sobre la especificación Java que veremos luego. Vale, ahora vista otra vez la introducción rápida, vamos al detalle. Como os he comentado antes, Docker popularizó los contenedores. Cómo hacer un contenedor, es tan fácil como haces un Dockerfile, que son unas instrucciones. Al final aquí lo que estás diciendo es tengo un sistema operativo basado en no sé qué sistema operativo, me da igual, pero tiene Java dentro. Le digo, añádeme este jar, que es mi aplicación, me pones el puerto 8080 y ejecutas el comando java-jar. Lo mismo que haces tú en tu sistema local cuando vas a ejecutar tu Java. ¿Vale? Para compilarlo, Docker build -t le tienes que dar un tag a la imagen y te genera a partir de eso un contenedor Java que puedes ejecutar, y con este otro comando docker run ejecutas el contenedor. Muy fácil, ¿vale? Para nosotros que somos desarrolladores, facilísimo. Bueno, la sintaxis a veces no es tan fácil como parece, pero dentro de lo que cabe es algo que podemos llegar a hacer y a entender. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando trabajamos los desarrolladores nos pensamos que estamos solos y como tal trabajamos, ¿vale? Pero yo cuando trabajo en mi ordenador no me preocupo de mogollón de cosas que me debería preocupar, pero no, si por ejemplo estoy desarrollando y levanto mi Wildfly, que es nuestro servidor de aplicaciones, seguramente ni me preocupe de ponerle configuración de memoria ni de CPU. Oye, que pille lo que quiera, yo con que funcione, me da igual, hay desarrollo, pim pam, sigo trabajando. Pero a veces tengo más cosas en mi ordenador, no solo tengo ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengo más cosas en mi ordenador, al final están compitiendo entre ellas, ¿vale? Entonces, pues bueno, si ahora estoy ejecutando mi servidor de aplicaciones y empiezo a hacer Maven builds, y empiezo a hacer no sé qué, y empiezo a hacer no sé cuántos, pues veo que el rendimiento de unas cosas y otras se ve alterado. Pero de todas maneras, yo aún así sigo sin preocuparme demasiado de cuál es la configuración que le tengo que dar, porque sé que al fin y al cabo todo va a funcionar, a lo mejor un poco más lento, a lo mejor un poco más rápido, pero más o menos todo va a funcionar. Pero en realidad estas cosas, cuando las vamos a ejecutar en producción, no estamos solos ahí en los servidores esos de producción donde vamos a ejecutarnos, no estamos solos. Necesitamos poner unos límites y necesitamos que en producción los va a poner. Seguramente el tío de operaciones va a decir, oye, tú no vas a poderte coger una máquina de 64 gigas para ti solito, para tu procesito, ¿sabes? A ti te doy 2, ¿vale? Entonces hay que poner unos límites. ¿Qué es lo que pasa? Pues ejecutamos Docker con la línea de comando, docker run. Esta es una imagen OpenJDK, la versión 8, como podéis ver, la versión 8, y ahora os voy a dar el detalle por qué. Release 121, ¿vale? Y le decimos, bueno, pues ejecútame Java. Aquí lo que vemos con este parámetro de configuración, lo que me va a decir es cuánto es el máximo heap que va a poder utilizar mi aplicación. Y aquí me está diciendo que puede utilizar 4,23 gigas, ¿vale? ¿Por qué 4,23 gigas? El valor ese está porque por defecto la máquina virtual va a utilizar de 32 bits de direccionamiento, con lo cual el máximo de direccionamiento que va a poder dar es ese, y porque en ninguna manera le estoy poniendo ningún límite, le estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo, oye, ejecútame esto. Lo mismo que yo haría en mi local. O sea, esto es como yo voy a ejecutar mis contenedores y mis cositas en mi ordenador. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Java está ciego. Por defecto, dentro del contenedor está ciego, no ve nada, ¿sabes? Entonces, ¿cuánto estoy ahí, cuánto me está dando? Ni idea, yo voy a tirar ahí hasta que pueda, ¿vale? Entonces, hay unos comandos en la configuración que le puede decir, bueno, pues yo te digo tu contenedor cuánto va a ejecutarse, y a partir de ese momento, ¿vale?, mi máquina virtual debería coger estos parámetros de configuración, ¿vale? Con el "-m les pedí, cuando ejecutes este contenedor, ejecútale con esta memoria. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que me está diciendo todavía, oye, tú puedes ejecutar 4,23 gigas, cuando yo en realidad con mis cgroups, que ahí está utilizando la tecnología de cgroups para limitar la cantidad de recursos que le puedo dar a mi proceso, debería estar solo utilizando 512 megas. ¿Vale? Algo falla, ¿vale? El problema es que Java, por lo de las líneas temporales que hemos visto, no sabía nada de contenedores. Dice, joder, los contenedores son una cosa ahí, pero yo no estoy preparado para trabajar en contenedores. Me da igual, en determinado momento había que preparar Java para trabajar en contenedores. Entonces,
partir de la versión 1.31 de la Java 8 y sucesivas, es decir, Java 11, Java 9, Java 10, Java 11, en la 8 metieron unos parámetros experimentales que le decían a la máquina virtual: oye, si te pongo esto, utiliza las capacidades de cgroups. Las transparencias las vamos a compartir al final, con lo cual si queréis ahorraros el sacar fotos, mejor. Estos parámetros al final lo que le dicen es a la máquina virtual: voy a utilizar la tecnología de cgroups y os voy a limitar, o sea, te estoy limitando el espacio, con lo cual que se lo dices a la JVM y la máquina ya sabe cuánto va a poder utilizar, ¿vale? Y si os dais cuenta, está utilizando 512 megas o está limitando el contenedor a 512 megas, y el máximo heap estimado que puedo utilizar son de 114. Este valor, dices, qué valor más pequeño. Bueno, pues eso es por ciertas ergonomías que tienen las máquinas virtuales, que al final utilizan unos cálculos para determinar cuánto es el heap, porque al final en tu contenedor no solo, o sea, en los contenedores no solo se ejecuta la máquina virtual, y de hecho el -xmx que luego veremos, o sea, el parámetro de máximo heap no es toda la memoria. Luego vamos a ver que la memoria es mucho más que el heap, ¿vale? Entonces ese es el máximo heap. Cuando tú le configuras el -xmx, ese es el que podría coger. Pero si le especificas ahí, oye, utilízame Java, utilízame esta memoria que yo quiero, no va a utilizar la ergonomía que tiene la JVM por defecto, sino que lo que va a hacer es utilizar lo que tú le estás diciendo, y en este caso veis que los números ya concuerdan, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo en este caso, aunque tenga mi contenedor 512 megas, si yo le digo a mi máquina virtual, utilízame 512 megas, lo más probable es que en algún momento tenga un out of memory, ¿vale? Porque va a llegar un momento en el que el heap más el resto de las memorias, más lo que utiliza el sistema, más tal, pues no dé, ¿vale? Porque en realidad la memoria usable que tienes es menos que la memoria que tienes asignada al contenedor, ¿vale? Con lo cual, lo que tienes que hacer es siempre establecer, cuando vayas a trabajar, tienes que establecer tus límites, ¿vale? Tienes que saber cuáles son tus expectativas e intentar trabajar con ellas, para que entiendas el comportamiento de tus aplicaciones. Cuando tú haces tu trabajo en local, te puede dar igual, pero eso que tú haces al final va a funcionar en un servidor. Tienes que ser capaz de entender cómo se va a comportar cuando tú se la des esa aplicación a alguien y la vaya a ejecutar en producción y la vaya a configurar. Entonces, mejor que trabajes ya con esas expectativas ya de antemano. Si trabajas con una versión anterior a la JDK 8U131 y necesitas ser capaz de saber un poco esa ergonomía, o ser capaz de saber cuántos límites tiene el contenedor, nosotros en Red Hat, por ejemplo, la gente del proyecto Fabricate hicieron un script súper chulo que lo que hace es establece, mira muchas cosas internamente de la JVM de los contenedores y establece esos límites por defecto. Tienes que ejecutar, en vez de ejecutar java-jar, pues ejecutas este comando que por debajo hace todos los cálculos y ahí luego hace el java-jar, ¿vale? Y luego tiene, pues como todo, puedes alterar la configuración que te dé por defecto, ¿vale? Hasta aquí hablo yo. Ahora le cedo el turno un rato a Ramón, que os va a dar la charla técnica de la buena. Vale, se me escucha, ¿no? Perfecto. Vale. Bueno, pues hasta aquí la cosa ha sido bastante light, muy marketingiano, muy alto nivel. Perfecto. Ahora vamos a empezar a entrar a bastante bajo nivel, ¿vale? Os vamos a enseñar, estos son los parámetros con los que se ejecuta una máquina virtual Java cuando se utiliza nuestra imagen de contenedor, ¿vale? Estos son parámetros de Java extendidos. Como veis, hay unos cuantos que están puestos por aquí. Y cuando en esa imagen, en lugar de decirle que no tenga límites, se le ponen, por ejemplo, una serie de cuotas, en este caso, por ejemplo, vamos a poner una CPU y 512 MB de RAM, aparecen nuevos parámetros más. Entonces, cuando estaba haciendo estas transparencias, me quedé como las bolas, diciendo, ¿qué significan todos esos parámetros? Voy a volver otra vez para atrás para que lo veáis y veis que hay un montón. Vale. Ahora vamos a detallar un poco cuáles son las razones por las que aparecen todos estos parámetros, que esto es un trabajo de varios
varios meses barra año y algo de nuestro equipo de productización de Java en contenedores, ¿vale? Vale. Supongo que todos sabéis más o menos cómo funciona la memoria Java 8, ¿vale? Ha tenido un cambio respecto a cómo funcionaba Java 7. Uno de los más importantes era que antes el Metaspace formaba parte de el heap, ¿vale? Aquí ahora aparece como una parte extra. Lo que igual no sabéis muchos, yo hasta hace muy poco tiempo no lo sabía, es que aparte de la parte del heap y del Metaspace, también hay una memoria nativa que ocupa la máquina virtual Java. Si no se tiene en cuenta esto y se hace un dimensionamiento diciendo, bueno, pues yo cojo mi máquina virtual Java para que tenga la misma memoria que el contenedor, pues probablemente también te va a dar el error de out of memory, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, la memoria nativa que he puesto yo y que he visto en un ejemplo de los que tenemos en nuestros contenedores es hasta 156 megas, en una máquina virtual que tiene 512 megas el contenedor. Entonces, como veis, es una parte nada despreciable. ¿Qué se utiliza aquí? Pues sobre todo se utiliza para la parte de las librerías nativas de Java que implementan, y también para la parte de compilación, e incluso para los stacks de los threads. Cuando tenéis una solución multithread, pues esta parte se utiliza para hacer todo el cambio de contexto. Ya empezamos a vislumbrar algunas de los parámetros que estamos metiendo. Por una parte ponemos máximo y mínimo en la parte del heap. Por otra parte ponemos el metaspace, ¿vale? Para decir hasta aquí. Luego ponemos aquí esta parte que, como decía Jorge antes, lo que nos hace es habilitarnos una serie de opciones experimentales, entre comillas, experimentales simplemente porque las empezaron a montar así, lo que pasa es que ya se han quedado hasta los JDKs más avanzados, como por ejemplo el uso de la memoria cgroup para calcular el heap, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, utilizamos estas dos variables que son bastante importantes, una para calcular el heap y otra para que si en caso de que nos dé un out of memory se nos salga del proceso y no se nos quede por ahí colgado. ¿Por qué? Porque os puede pasar, si no, que empiecen a aparecer en el host donde están corriendo los contenedores procesos zombies, y eso no lo queremos en ningún caso, ¿vale? Más cosas al respecto de la memoria, ¿vale? Estos son usos avanzados de memoria que no sé si conocéis, pero que me parece que son interesantes, sobre todo para determinadas capacidades. En este caso vamos a hablar de la parte de Huge Pages. Huge Pages es una funcionalidad a nivel del sistema operativo que lo que proporciona es que cuando tú pides memoria al sistema operativo para poder ejecutar un proceso, por ejemplo, yo quiero 256 megas. ¿Qué hace el sistema operativo? El sistema operativo, te empieza a dar páginas de 4K hasta que llega a los 256. Va muy rápido, no se nota mucho, pero aún así pues tiene que generar, pues si estáis haciendo 256 megas, hacéis la división y veis que son unas cuantas páginas, ¿vale? ¿Qué sucede? Cuando se está trabajando con aplicaciones de estilo de Big Data o aplicaciones que requieran mucha memoria en poco tiempo, se hizo una implementación que permite obtener una cosa a nivel del sistema operativo del kernel, que son páginas grandes. Páginas grandes son 2 megas e incluso se puede pedir 1 giga en una sola página. De tal manera que si yo necesito, por ejemplo, 256 megas, aquí voy a pedir 128 páginas, mientras que aquí voy a pedir miles de páginas. Entonces la velocidad a la que el sistema operativo proporciona esas páginas es muchísimo mayor, y el acceso que hace a nivel de control de qué páginas tiene que liberar y cómo no, es también muchísimo más eficiente. Entonces, este tipo de operaciones las tenéis que configurar, o sea, tienen que configurar a nivel de sistema operativo, pero ya se pueden utilizar desde la parte de contenedores, ¿vale? La siguiente que vamos a ver es en la parte, ahora vamos a pasar a la parte de CPU, ¿vale? CPU parece que es algo relativamente sencillo, no parece que haya mucho problema, ¿vale? Bueno, ahora vais a ver que hay muchos detalles que conviene conocer para no llevarnos sorpresas inesperadas, ¿no? Como veis, aquí arriba está puesto lo que podéis utilizar para saber cuál es la CPU que está asignada. En este caso son 2 parámetros, ¿vale? Yo le voy a pedir, y ahora vamos a hacer una demo para que lo veáis, a un contenedor que me dé 250 milicores. 250 milicores significa pues un cuarto de una CPU, ¿vale? Es bastante habitual que sobre todo en contenedores pues se cojan aplicaciones pequeñas, se hagan microservicios y se les den menos de una CPU. Con eso podemos meter cientos de contenedores en un host que tenga pues, 40 CPUs, por ejemplo, ¿no?
sin que haya una contención entre ellos por los recursos. Nosotros esperaríamos un comportamiento más o menos así de nuestra aplicación, es decir, yo le doy 250 milicores, yo pongo mi aplicación y mi aplicación va ejecutándose pues como un cuarto de CPU, pero todo el rato. Esto es si nuestra aplicación no es CPU intensiva, ¿vale? Si nuestra aplicación sí que es intensiva en CPU, nos vamos a encontrar este comportamiento. ¿Cómo? O sea, que yo ejecuto mi aplicación y de repente se me va a quedar parado mi aplicación hasta que entre un nuevo slot, que eso, el tamaño del slot, es lo que marca este parámetro del kernel. Entonces, como veis aquí, estos son 100.000, son en microsegundos, con lo cual cada 100 milisegundos el kernel evalúa si tu aplicación le puede dar más CPU o no. Y aquí lo que le pongo yo es, de este slot de 100.000, yo me puedo llevar en el contenedor hasta 25.000. Entonces, si yo empiezo y consumo toda la CPU, cuando llego a los primeros 25 milisegundos, mi aplicación se va a quedar parada. 75 milisegundos hasta que vuelva otra vez a empezar. Y se va a quedar parada. ¿Qué supone esto? Esto supone que si yo estoy haciendo servicios que son muy rápidos, puedo ponerle este tipo de parametrización y de repente darme cuenta que tengo una distribución, y ahora lo vamos a ver en la prueba, una distribución que no es esta, es muy rara, porque a veces va muy rápido y a veces de repente va muy lento y está tardando mucho. Y no hay nada a nivel de aplicación, no es que yo esté accediendo a una base de datos y de repente la base de datos una vez se vaya más lenta y otras veces no. O que yo esté haciendo una comunicación por red y la red vaya más lenta y otras veces no. Es que por cómo estoy haciendo el scheduling de mi aplicación Java, puede pasar que de repente el scheduler me esté parando la aplicación, ¿vale? Entonces esto es bastante interesante y bastante importante conocerlo para evitar que de repente ese comportamiento anómalo empecemos a depurarlo y no encontramos cuál es la razón de lo que está pasando, ¿vale? Ya digo que son con aplicaciones que sean muy rápidas. Si no son muy rápidas y son aplicaciones que tú vas a hacer que tiene, entre que le hacen una petición y la respuesta va a tardar varios segundos, pues va a ser inapreciable este tipo de situaciones, ¿vale? Y ahora vamos a hacer, este es el resultado, pero ahora lo vamos a hacer en directo para que lo veáis, ¿vale? Espero que los dados de la demo no nos fallen. Perfecto, entonces yo tengo aquí el comando que voy a ejecutar. Como veis, voy a hacer simplemente, luego lo vamos a poner también en las transparencias, está para que veáis el código. El código es bastante sencillo, básicamente se encarga de hacer un bucle en el cual no le hago un sleep, sino que le hago un bucle todo el rato hasta que se consume toda la CPU que puede durante cierto tiempo y va midiendo ese tiempo en determinados puntos, ¿vale? Entonces, voy a hacer diferentes ejemplos para que veáis lo que sucede. Vale. Estos parámetros, de los parámetros que comentaba antes Jorge, lo que vamos a hacer básicamente va a ser asignarle un porcentaje de CPUs. Bueno, este parámetro le he puesto adicional, luego explicaré, pero vamos, no, tampoco es relevante. Le voy a limitar también la memoria, ¿vale? Estas son cosas habituales que se hacen. Voy a compartir el volumen para no tener que montar un contenedor específico para la aplicación, sino que así puedo directamente tener mi jar en mi host y hacer la prueba muy rápidamente. Y voy a exponer el puerto 1099 para conectarle una Visual VM y ver lo que está pasando a nivel de JDK, ¿no? Tanto en threads, memoria y CPU. Ejecuto directamente una máquina virtual con un OpenJDK Java y el resto de los comandos ya los conocéis. La parte de JMX para poder conectarme y lo único que hago es ejecutar ese jar, ¿vale? Voy a empezar por darle una CPU, es decir, no debería tener ningún problema porque no he hecho una aplicación multithread, con lo cual una CPU tendría que funcionar todo perfectamente. Vamos a verlo. Vale, se me están ejecutando todos mis ciclos en 10 milisegundos. Vale, hasta ahí todo perfecto. Imaginaos que no le he limitado la CPU, sino que lo estoy haciendo en mi local, como decía Jorge. Vale, pues esto es más o menos lo que pasaría. Pues como yo no le he limitado la CPU, está cogiendo la CPU y todo funciona fantástico, maravilloso. Y ahora me voy entonces, de repente me voy al entorno de producción y le voy a poner 25 milisegundos. ¿Vale? Lo primero que vais a ver es que de repente arranca más lento. ¿Vale? Eso lo vamos a explicar después. Voy a pararlo. Fijaos el comportamiento que está pasando aquí. De repente tengo un par que ocupan 10 milisegundos y una que ocupa
87. Normalmente lo lógico sería que pase esto, ¿vale? Como son periodos muy cortos y tengo un portátil que no es real time, pues puede pasar unas pequeñas desviaciones. Pero esto es lo más habitual, que es, yo le he dado 25 milisegundos, ejecuto 10, ejecuto 10, ejecuto 5 y se me para. Entonces, hasta que no entra el siguiente slot, no me deja más. Entonces, los otros 80 está parado. Y el resultado final es que tardo 80 y tantos milisegundos en poder completarlo. Vuelvo a ejecutar otra vez, otros 10 y se me vuelve a parar. Esto es porque es muy predictivo. Si no hubiera hecho algo que fuera muy predictivo, podríais tener unas se podría haber unas varianzas bastante importantes en los tiempos de respuesta, porque no sería de esta manera, ¿vale? Claro, y entonces yo llego y como soy un super desarrollador en Java, digo, voy a conectarle mi Visual VM y lo voy a conectar ahí, seguro que sé exactamente lo que está pasando y voy a ver los picos, ¿vale? Entonces, lo pongo, conecto mi Visual VM y le digo, conéctame al puerto 9090. Perfecto, vamos a ver. Monitorízame. Anda, pues qué curioso. No tengo Garbage Collection. Pues qué cosa más rara. Entonces, ¿por qué está tardando esa cosa tan diferente? Pues la CPU está al 25%. Esto es 25%, que es lo que yo le he dado al contenedor. Pues la CPU está bien, ¿vale? Entonces, tampoco hay picos de memoria, no hay Garbage Collection. ¿Qué narices está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Que mi Visual VM está tomando métricas cada segundo. Lo que hemos hablado es que el scheduler va cada 100 milisegundos. Entonces, mi Visual VM no tiene la suficiente profundidad para poder ver exactamente los picos de utilización de CPU que tiene mi proceso. Si yo tuviera una Visual VM que me permitiera ver a nivel de milisegundo, estaríamos viendo esos consumos de CPU en diente, ¿vale? Pero como no lo tenemos, no nos sirve. Entonces, ¿cómo podemos investigar este tipo de cosas? Bueno, o lo conocemos, por lo que ya os lo hemos contado, ya lo sabéis, ya hemos quitado el secreto, o bien, a nivel de tuning de sistema operativo, hay fórmulas para poder hacerlo, pero es a muy bajo nivel, y aquí, yo como desarrollador Java, me han venido unos chicos de infraestructura, me han empezado a contar la historia, he dicho, me he perdido. Así que creo que simplemente les voy a decir que hay una fórmula para poder hacerlo, a nivel de sistema operativo, y lo vamos a dejar ahí, por ahora, ¿vale? Pero que sepáis que eso, que fijaos, que no aparece nada extraño, ¿vale? Eso es importante. Vale. Con la presentación, ¿vale? Entonces, como veis, y es lo que pongo aquí, el Garbage Collection está a 0, la utilización de la CPU está al 25% y el demonio está en los detalles, lo que os hablaba. 10-10-80, 10-10-80, aquí es cuando de verdad se están pasando las cosas. Bueno, esto es bastante probable que os pase en algún momento. Luego, ¿cuál es la parametrización que nosotros ponemos para intentar limitar estos problemas derivados de la CPU? ¿Vale? Básicamente son estos tres que estáis... Bueno, esta es la parte de Garbage Collection, ¿vale? Uno de ellos es utilizar el parámetro Parallel GC Threads, ¿vale? Esto lo que nos hace es decir cuántos de los threads que tenemos en nuestra máquina virtual van a estar dedicados a la parte de Parallel, o sea, a la parte de Garbage Collection. Sobre todo esto es cuando te haces multithread y queréis que la parte de Garbage Collection no sea la que os esté limitando esos slots que tenéis para ejecución de CPU, porque eso ya es la leche. Si esto que estamos viendo aquí atrás resulta que esto no es ejecución de la aplicación, sino que encima es el Garbage Collection que acaba de entrar para hacer un full GC, os puede coger y hacer unos retrasos en la aplicación increíbles. Entonces dices, oye, por favor, limítame el que no tenga más de una serie de threads que me estén petando mi aplicación, ¿vale? Esta es otra que entró, como bien decía Jorge, a partir de la versión, creo que la 130, no sé si era la 131 o entró un poquitín después, ¿vale? Este es el pool de threads por defecto que utiliza la máquina virtual. Si estáis utilizando Tomcat, o estáis utilizando Wildfly, o estáis utilizando algún servidor de aplicaciones, esto no se va a aplicar, ya que los servidores de aplicación definen ya su pool de threads, ¿vale? Entonces,
hay otra serie de parámetros de esos servidores de aplicación en contenedores que tienen que utilizarse para hacer esta parametrización, ¿vale? Y es para que el servidor sepa cuáles son las CPUs asignadas a ese contenedor, que no son las del host, ¿vale? Y esto, que es muy interesante, ahora veremos por qué, esto es el número de threads máximo que puede utilizarse para hacer compilación de clases Java por parte del JIT, del Just in Time, ¿vale? Como habíamos visto, nosotros recomendamos, por ahora en la parte de contenedores, por defecto, para cualquier aplicación, por defecto, por no decirlo, utilizar el Parallel GC, el Garbage Collection paralelo. ¿Por qué digo por defecto? Porque al final utilizar un Garbage Collector u otro depende un poco del tipo de aplicación que vais a utilizar. Pero siempre tened en cuenta que si utilice un Garbage Collector u otro, hay que conocer cuál es la dinámica de los contenedores para poder parametrizarlo de forma correcta, ¿vale? Estos otros dos parámetros se suelen tocar bastante poco y son parámetros que definen un poco cómo va a utilizarse el GC para hacer full GCs, etcétera, y para mantener un ratio del heap por encima y por debajo de ciertos datos, ¿vale? Lo mismo pasa con el GC Time Ratio y con el Adaptive Size Policy Weight, ¿vale? Este, por ejemplo, por defecto viene al 10%. Sin embargo, nosotros para la parte de contenedores ponemos al 90%. ¿Por qué? Porque se supone que en contenedores las cargas van a ser más predictivas, ¿vale? Van a ser, los contenedores en teoría son aplicaciones más inmutables, no son aplicaciones que vayan a cambiar mucho en general. Entonces, es mucho más fácil y más rápido para el Garbage Collector si utilizas todo el histórico de cómo así está haciendo las recolecciones de basura anteriormente frente a soluciones Java que estén fuera de contenedores, ¿vale? Que son de otro tipo. Como hemos comentado, todas estas son por defecto. Y ahora, pues, hay tantas aplicaciones como personas que las desarrollan y cada una tiene sus necesidades y cada una hay que ver si tiene sentido que tengan esta parametrización u otra diferente, ¿vale? Dale. ¿Tiene un botón por ahí? Ahí. Sí, ya. Vale. Una de las cosas importantes de todo lo que ha contado Ramón es, vosotros cuando cogéis una imagen Java para hacer vuestros contenedores, ¿vale? Lo más normal es que, como cualquier otro desarrollador Java, diga, ¿dónde puedo encontrar estas cosas? Docker Hub. Voy a Docker Hub, digo, a ver qué Javas hay, o PJDK, o la que sea, pim pum, esta parece ligerita, Alpine, tal, y me pongo a ejecutarla. Esas imágenes Java utilizan la JVM Java, ¿vale? Pero aparte de utilizar la JVM Java, por defecto, aparte, alguna de ellas tiene configuración ya hecha. O sea, esta configuración que os ha contado Ramón es la configuración que tiene las imágenes Java de OpenJDK, de Red Hat, en las que utilizamos para la plataforma OpenShift, que ya están optimizadas de alguna manera para la ejecución de contenedores, para la ejecución de Java en contenedores, ¿vale? Y hemos puesto parámetros de uso general que entendemos que para el 90% o gran parte de las aplicaciones puedan ser buenos por defecto. Luego, obviamente, tú cada vez que lances el comando java-jar le puedes cambiar todos esos parámetros de configuración de una manera sencilla. Lo importante que os tenéis que quedar con, lo más importante desde mi punto de vista, es que cuando estéis utilizando o creando aplicaciones Java en contenedores, el comportamiento por defecto que vais a encontrar es muy diferente dependiendo de la imagen que vayáis a utilizar, ¿vale? Entonces eso conviene que lo entendáis, al final que vayáis a la documentación, que sepáis qué imágenes estáis utilizando, de dónde vienen, cómo las han configurado, porque no es lo mismo si yo cojo la imagen Javier Martínez / Alpine JDK 837 tal, no sé cómo va a estar funcionando y cómo va a funcionar, que si cojo otra de IBM, que si cojo una de Red Hat, que si cojo una de distintas, ¿vale? Entonces, entender muy bien las configuraciones, porque al final esas imágenes que vais a ejecutar vosotros en vuestro local, lo más normal, como hemos comentado antes, que la imagen es autocontenida, lo que vosotros produzcáis es lo que normalmente vaya a llegar a producción. O sea, en las empresas
lo más normal que suele pasar es que os den la recomendación de utilizar estas imágenes, ¿vale? Bueno, pues eso era lo único que quería yo matizar. Vale. Bueno, antes hemos hablado un poco del scheduler de Linux. ¿Cuántos de aquí conocéis el scheduler de Linux más allá de lo que acabo de contar ahora mismo? Casi ninguno. Pero a mí me ha pasado lo mismo, hasta hace 2 semanas tampoco sabía. Entonces, el scheduler de Linux básicamente lo que tiene es un árbol de procesos con una serie de prioridades y en función de cuál es el consumo que están teniendo esos procesos, decide meter unos en CPUs o en otros, ¿vale? ¿Qué es lo que nos sucede? Pues que en procesos que no le ponemos límites normalmente hace un poco lo que quiere. En procesos que encima le ponemos nosotros límites hace o puede fragmentar todavía más las aplicaciones, de tal forma que hay un comportamiento que puede veros aquí, vale, yo tengo 3 procesos ejecutándose, un TensorFlow, un HAProxy y un Spark, y son tan consumidores de CPU que van a ocupar 16 CPUs. Bueno, ya tienen que consumir, ¿vale? Sí. Entonces, claro, yo digo, bueno, pues si a este le doy un TensorFlow, pues el equivalente a 3/16avos de las CPUs, es decir, le digo CPUs igual a 3. Al HAProxy le digo CPU igual a 5 y al Spark le digo CPU igual a 8. Pues yo esperaría este comportamiento. Pero no es así. El comportamiento es este. Entonces, de repente encontráis que en las 16 CPUs se están ejecutando los 3 procesos, dándole tiempo a cada uno de ellos, hasta que en porcentaje sea lo que nosotros le hemos puesto. ¿Qué sucede con esto? Con esto lo que sucede, entre otras cosas, es que en cada uno de estos cambios de contexto se pierde tiempo. Y además, eso exige guardar memoria y recuperar memoria. Entonces, todavía puede ir un poquitín más lento. Claro, esto que estamos hablando a un nivel en el cual queramos hacer un performance súper chulo, ¿vale? Pero hay aplicaciones, y estamos hablando aquí, por ejemplo, de una solución de Machine Learning que se va a chupar toda la CPU y que lo va a querer además, y si le puedo dar un poco más, se la come también. O un proceso Spark en la misma situación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay una cosa que se llama CPU pinning, ¿vale? A nivel de sistema operativo y que se sube hasta nivel de contenedor, que es decirle, no es que me des un 30%, es que quiero esta y esta CPU. Y la quiero para mí, exclusiva. Y quiero que mi HAProxy tenga esta y esta. Y el Spark quiero que tenga las otras 8. Y entonces, el scheduler lo hace así. Y funciona fantásticamente bien y súper rápido. Eliminas toda la parte de swapping y el multithreading es lo más eficiente posible. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ahora lo vamos a ver aquí, ¿vale? Luego vuelvo para atrás. En Docker se hace con esto que pone CPU sets-CPUs. Pones aquí una lista de las CPUs en las que quieres. En la parte de Kubernetes se utilizaría el CPU Manager Policy y el CPU Manager Reconcile. Dame estas CPUs durante este tiempo y si ves que con esa CPU no tienes suficientes, entonces me lo vuelves a notificar dentro del siguiente periodo, ¿vale? Y esto que veremos aquí, vamos a ver ahora por qué, ¿vale? ¿Quién sabe lo que es NUMA? Hasta hace 5 meses no sabía lo que era NUMA. A mí me lo decían la gente de infraestructura y yo decía, sí. No, claro. No tenía ni idea de lo que me estaban diciendo. Vale. NUMA son las siglas de Non-Uniform Memory Access. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando ponemos ahora los servidores, la gente dijo, pues una de las cosas que podemos hacer es, en lugar de poner 16 CPUs y unos bancos de memoria gigantescos y todas las CPUs a todas las memorias, vamos a hacer como una especie de bancos en la cual vamos a hacer memoria y CPU. Y entonces lo metemos en un rack y así podemos construir servidores más altos, más grandes. Pues la idea es fantástica. Además, te permite enracar más y que a nivel de sistema operativo, a nivel de host incluso físico, se vean como que pueden subir y bajar. ¿Pero qué problema tenemos? Que a nivel de buses están localizados. Es decir, las memorias, el acceso que tienen estas CPUs tienen un controlador de memoria específico para estas. Y estas tienen otro controlador de memoria específicos para estas. ¿Qué pasa? Si yo necesito desde esta CPU acceder a esta memoria, voy directamente por el controlador de memoria. De aquí. Pero si yo desde esta CPU necesito acceder a esta memoria, tengo que hacer esto. Y pasar por aquí. Primero tengo que pasar por este bus. Y luego tengo que pasar por el controlador de memoria y de vuelta. Como veis, el acceso local es muchísimo más rápido que el acceso remoto.
a ver, muchísimo más rápido. Es un orden de magnitud, pero aún así sigue siendo microsegundos, o sea que no hay que rasgarse tampoco las vestiduras. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros sabemos que tenemos este tipo de arquitecturas, podemos optimizar, igual que hemos optimizado las CPUs con CPU pinning, podemos optimizar también qué memorias vamos a acceder desde nuestro proceso, y yo puedo decir, oye, yo quiero 2 CPUs, que son esta y esta, y quiero el banco de memoria de aquí. Y entonces sé que va a ir rapidísimo. ¿Por qué? Porque lo tengo todo en local. No tengo que pasar por este bus de comunicaciones hacia el otro controlador de memoria. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con Docker en esto que se llama CPU set mems, ¿vale? Es decir, yo defino, esto sería un mapa, como habéis visto antes era bonito, este es el mapa que te generaría una de las aplicaciones que tenemos para ver cómo está el hardware, como veis aquí. O sea, aquí tenemos un NUMA node que se llama, con los diferentes caches que hay, los cores que tiene asignados, ¿vale? Y los accesos vía PCI a las memorias, ¿vale? Y tenemos aquí los diferentes módulos de memoria, estos serían memorias compartidas, y estos serían memorias asignadas a cada uno de los nodos NUMA, ¿vale? Como veis aquí pone NUMA node P0, aquí pone memoria node P0, ¿vale? Entonces, una vez hacemos eso, podemos nosotros aquí asignar tanto el CPU pinning y decir, yo quiero esta y esta memoria, y además, esta y esta CPU, y además quiero esta memoria que es la que controla este nodo de NUMA, y va a ser muchísimo más rápido. Esto probablemente lo vais a ver poco, pero simplemente para que os quede en la cabeza que cuando se hacen aplicaciones que requieran de una CPU a nivel bastante intensivo, podéis encontraros que estas son optimizaciones que están ya y están en desarrollo. Fijaos, están en desarrollo que Kubernetes todavía no tiene la parte NUMA, aunque se está ya definiendo, ¿vale? Vale. GPUs. ¿Alguien de por aquí programa videojuegos, programa mundos virtuales en Java? Oh, bien, entonces esta me la paso. No, muy rápidamente. A nivel de sistema operativo se pueden utilizar también las GPUs, ¿vale? Si vais a Amazon, por ejemplo, hay AMIs que ya que son basadas en exclusiva en utilizar GPUs, y si tenéis una memoria gráfica bastante potente, como tiene un amigo nuestro en su casa, una Nvidia, pues que sepáis que tener esto que son Graphical Processing Unit. Este tipo de unidades son muy expertas en hacer cálculos matemáticos de determinado tipo, ¿vale? Entonces se utilizan mucho, y nosotros tenemos un cliente que ha metido un mundo virtual en contenedores. Entonces él quería utilizar esto precisamente para acelerar esos mundos virtuales, ¿vale? También para hacer videojuegos te puede servir muy bien. Y dirías, pero los contenedores son solo para servidor, ¿no? Sí, pero el servidor puede estar ejecutando toda la parte de cómputo que luego te refresque la parte visual, ¿no? Y hay muchas cosas en cuanto a interacción que te puede servir las matemáticas. ¿Dónde se utiliza mucho también las GPUs? Lo que habíais visto antes, en cosas como TensorFlow, ¿vale? De tal forma que incluso Google ha montado no solo las GPUs, sino una cosa que se llaman TPUs, que son unos chips específicos, ahora mismo no me sale la palabra que tengo en la lengua, específicos para ejecutar TensorFlow, ¿vale? Entonces GPUs también puede servir para hacer cosas con Spark, etcétera, y cálculos matemáticos del orden de, puede llegar hasta un orden de 10 veces la velocidad a la que va una CPU de propósito general. O sea que os recomiendo también que si vais a hacer alguna cosa matemática intensiva, les eche un vistazo a esto. ¿Cómo se utilizan en contenedores? Pues básicamente todavía el soporte a nivel de sistema operativo está en desarrollo, porque hasta hace poco este tipo de soluciones eran propietarias. Entonces está Nvidia, hay otros proveedores también de GPUs, ¿vale? Pero no tienen unos interfaces únicos. Entonces al final lo que se hace es ponerle una serie de drivers, aquí están a nivel de sistema operativo, y a través de Docker se suben esos drivers para que desde las librerías que se meten dentro de los contenedores, todavía no tiene soporte los contenedores para tal, pero sí puede hacer que esos drivers vean los módulos del kernel que se incorporan las funcionalidades para poder obtener GPUs. Al contrario que pasa con las CPUs tradicionales, estas GPUs no se pueden partir. Es decir, puede haber, yo puedo tener 2 GPUs, pero no le puedo pedir que me dé media GPU, ¿vale? Porque el scheduler que habéis visto de Linux todavía no está preparado para utilizar GPUs y poder partirlas. Entonces tenéis que poner 1, 2, 3, 4, pero solo en unidades, ¿vale? Y esto si quieres lo cuento yo. Just in time. ¿Qué es lo que sucede con la parte de arranque? Como habéis visto ahí cuando he hecho la aplicación.
Bueno, pues mi aplicación iba muy rápida, pero en tiempo de arranque no iba tan rápida cuando empezaba a reducir la CPU. ¿Por qué? Porque el inicio de cualquier aplicación Java, como bien sabéis, es coger todas las clases, todo el bytecode y empezar a compilar, ¿vale? Para hacer código máquina, el just in time que hablamos. ¿Qué sucede eso? Eso sucede que si vosotros vierais la CPU sin limitación, veríais esto. Si yo empiezo a limitar aquí y digo, yo no necesito más que esto para ejecutar, aquí va a empezar a limitar y se va a extender mucho más el arranque. Entonces, una de las cosas que siempre se demanda de los contenedores es que sean muy rápidos en arranque. Y precisamente en Java esto es uno de los problemas que se tiene, ¿vale? Para poder arrancar. Entonces hay que ser muy conscientes de que en arranque la CPU que consuma la aplicación puede ser muchísimo más que luego cuando se esté ejecutando. ¿Para qué? Para hacer ahora lo que vamos a ver, que es poner diferentes calidades de servicio y poder poner ciertos márgenes para que se ejecuten en un lado y en otro, ¿vale? Y ahora sí que le paso el testigo. ¿Cómo os habéis quedado? Como la hostia, bolas, como las bolas de... Yo, cuando me lo contó esta mañana, digo, uff, a mí me dan vueltas la cabeza. Yo lo de los mundos virtuales, el cliente que se había hecho los mundos virtuales, yo creo que era él, que se ha hecho un mundo virtual ahí en su cabeza. Bueno, ya que hemos visto un poco que cómo se reparten un poco los recursos en los contenedores, una de las cosas que tenemos que nosotros nos gusta hablar cuando hablamos de contenedores, sobre todo para desarrolladores Java, es que los contenedores al final, tú cuando desarrollas en local, y cómo desarrollas es un poco, te da un poco igual, pero al final todo eso se va a ejecutar en algún sitio. Entonces tienes que entender y conocer cuando se va a ejecutar un poco en producción, o sea, cómo se ejecutan las cosas y cómo funcionan los sistemas donde se van a ejecutar lo que tú has hecho. Vale, todo eso de las GPUs, el NUMA y todo eso en tu ordenador, vamos, ni de coña. Entonces, al final, una de las cosas que pasó cuando vimos la línea temporal de los contenedores es que había una plataforma que se llamaba Kubernetes, que era una plataforma de orquestación de contenedores, y nosotros hablamos, cuando hablamos de contenedores en producción, hablamos de Kubernetes, pero no porque nos guste, no porque lo hayamos adoptado Kubernetes, sino porque al fin y al cabo es el estándar de facto más o menos de la ejecución de contenedores en entornos productivos. ¿Vale? Entonces, antes, hace años, si os dais cuenta, en el 2015 había unos cuantos sistemas de orquestación de contenedores. Ahora básicamente el único del que se habla y todos los otros que había, Swarm, por ejemplo Docker incluso, la misma compañía Docker tenía uno que se llamaba Swarm, ahora permiten ejecutar Docker y supongo que en algún momento quiten el Swarm ese que tienen. Había Mesosphere, había muchos otros sistemas de orquestación de contenedores. Ahora Mesosphere se ha quedado un poco más de propósito genérico, de hecho están echando la mitad de la empresa. O sea que al final todo se está estandarizando en Kubernetes. Dos cosas que hay que entender o que hay que ver cuando configuras los contenedores, la ejecución de contenedores en Kubernetes. En Kubernetes lo que se ejecuta en realidad es una cosa que se llama un pod, pero que por dentro son contenedores. Normalmente va a ser uno, ¿vale? Y el pod lo que hace es un envoltorio que Kubernetes utiliza pues para configurarlo mejor, y a veces son varios. Entonces cuando estableces cuando estableces la cantidad de CPU y de memoria, tú con el Docker Run que hemos visto antes le pones el "-m" y le dices la memoria, al "-CPU" le pones la CPU, pues aquí más o menos al mismo. Pero hay dos parámetros en estos sistemas, hay dos parámetros que son de interés, ¿vale? Que se pueden configurar. Uno es los requests, ¿vale? Y otro los límites. El request es cuánta memoria necesito yo para funcionar, es lo mínimo que te pido. Y el límite es hasta dónde puedo, si me dejas crecer, hasta dónde puedo crecer, ¿vale? Para si me das margen de maniobra. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú configuras tanto los recursos, tanto la CPU como la memoria, puedes configurar los dos, puedes no configurar ninguno y hacer como en tu ordenador, ala, que coja lo que pueda. Lo que pasa es que te puedes encontrar que el que coja lo que pueda a lo mejor es cero patatero en esos sistemas, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Tú al final lo que haces es dices, mi aplicación necesita X memoria, ¿vale? Entonces la pides, los requests al final, y luego puedo crecer hasta no sé cuántos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estos dos parámetros son diferentes, tu aplicación puede ir cada vez cogiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, si el sistema en el que se está ejecutando te lo permite.
¿vale? Eso nos lleva a las distintas calidades de servicio que permite la plataforma para la ejecución de tus aplicaciones. Las calidades de servicio que te permiten son 3. Una es best effort, que es lo que hace en tu ordenador local, pillo lo que puedo, ¿vale? Yo no le configuro ni un límite, ni un request, ni un limit, y ahí ya está lo que pueda, ¿vale? Y ahora veremos cómo se comporta la CPU y la memoria en estos casos. Otro se llama burstable, quiere decir que puedo crecer, ¿vale? Que puedo hacer un boosting de memoria, es decir, yo pido una cantidad, pero si en el sistema en el que me ejecuto da para más, pillo más. Esto diferencia, este gap entre lo que yo pido y el máximo hasta el que puedo crecer, cuando se ejecuta en un entorno multitenant, en un entorno en el que hay más aplicaciones ejecutándose, puede ser que según se vayan desplegando más aplicaciones, pues esto se vaya estrechando. Es decir, bueno, en realidad lo que tú tengas asignado no puede llegar al máximo de lo que puedas darte, porque ya no hay cabida dentro del sistema. Ahora lo vamos a ver. Y luego hay otro que se llama garantizado, guaranteed, que al final lo que haces es, yo lo que necesito y hasta dónde puedo crecer es esto. Es decir, yo sé que mi aplicación va a consumir esto. Y entonces esta es la calidad de servicio más fuerte que tiene la plataforma. Es decir, para la plataforma, una plataforma de orquestación de contenedores, estos son cuando tú configuras tus aplicaciones de esta manera, es que tus aplicaciones son más críticas, ¿vale? Ahora vamos a entrar en el detalle de por qué. ¿Por qué? Bueno, no sé si os dais cuenta, esto es una almohada, un edredón. ¿Por qué? Porque la CPU y la memoria son recursos que se comportan de manera un poco diferente, ¿vale? La CPU es un recurso que se llama comprimible, es decir, yo puedo utilizar más o menos en función de lo que me asigne el procesador. Entonces el procesador al final me va a ir dando menos, como ha contado antes Ramón, ¿vale? Con esos slicing que se hace. La memoria no, la memoria una vez que lo has pillado, ahí ya se queda. La JVM por lo menos no libera nada, es decir, hace garbage collection y tal, pero la memoria que tiene asignada es la memoria que hay. Entonces llega un momento en el que si no le puedo dar menos memoria de la que tiene asignada, pues va a haber un problema, y es una cosa que se llama el out of memory, que todos nosotros conocemos. ¿Cómo se comporta el comportamiento de la CPU en distintas configuraciones de nodos, de configuración de servidores? Si yo tengo ejecutándose distintos tipos de aplicaciones con distintas calidades de servicio, garantizado, burstable y best effort, en principio todas las aplicaciones que estén configuradas en best effort, si entran, se ejecutan y cogerán pues hasta el final, hasta lo que puedan, o en realidad todo lo que necesiten, ¿vale? Pues como en tu ordenador más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que si voy reduciendo la capacidad de mi ordenador o la capacidad de cómputo que tiene esa máquina, lo primero que va a pasar es que el burstable, el tipo de aplicación que coge lo que pilla, pues lo que va a pasar es que va a coger menos, porque es lo que le queda menos. Estas aplicaciones en principio tienen una cierta cantidad garantizada para ellos. Oye, yo necesito X, cuando me pones a funcionar me das X, ¿vale? Entonces la otra, la que dice, a mí dame lo que te quede, pues me das lo que te queda. Si sigues bajando un poco más, ¿qué es lo que pasa? Que empieza también a tirar un poco de la parte burstable. Es decir, la parte esta que tenía es el tamaño que tiene para crecer, pues te lo disminuye. Y al final te dice, bueno, pues yo te dejo menos, te dejo lo que has pedido, o incluso un poco menos. Pero esto es CPU, es un recurso comprimible, y yo al final te puedo dar un poquito menos, no pasa nada, seguimos entrando, todos somos amigos, todos queremos ejecutarnos, vamos a ejecutarnos, sigo reduciendo la cantidad de CPU, y al final lo mismo, el garantizado, yo le voy a tener que seguir dando lo que necesita, pero el resto de recursos voy a intentar darles, porque al final lo que quiero es que todo se ejecute, y como hemos visto que es un recurso comprimible, todo puede entrar. La diferencia con la memoria es que no es un recurso comprimible. Entonces, cuando yo tengo memoria en una máquina en la que me entra todo, digo, la memoria, venga, pues ala, la que pilles. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tengo menos, si yo necesito, o si mi aplicación tiene X capacidad, o sea, X memoria, como no es comprimible, aquí en este momento me va a dar un out of memory. Y aquí estoy simulando que el tamaño de la máquina decrece, pero no es que decrezca, sino que al final lo que va pasando es que normalmente vas desplegando más aplicaciones
y haga todos los efectos, pero necesitaba pintarlo de alguna manera. Si sigues comprimiendo las aplicaciones, es decir, al final lo que pasará normalmente es que haya más aplicaciones de este tipo, las aplicaciones que son burstable, lo que puedes comprimir es esto, pero en determinado momento, en el momento en el que llega a lo que ya tenías asignado, ya es más de lo que te puedo dar, ¡pum!, out of memory, ¿vale? Y al final, si sigues comprimiendo, pues va a llegar un momento en el que incluso las aplicaciones garantizadas te den un out of memory. Este caso de aquí no debería darse siempre y cuando no cambie la configuración, no utilices, a lo mejor no estés utilizando más memoria para el sistema de lo que necesitas y tal, porque cuando se hace el scheduling, cuando se pone tu aplicación a trabajar dentro de la plataforma, ya se ha puesto conociendo la memoria que hay en el sistema. Es decir, si tú en un nodo garantizado le dices necesito 2 gigas y no hay 2 gigas, lo que va a pasar es que nunca va a ir a este nodo a ejecutarse, ¿vale? Luego nos quedan, yo creo que ya estamos llegando al final de la presentación, entonces creo que es momento de hablar de las famosas capas cuando generas tus aplicaciones, capas que nos pueden hacer llorar, porque cada uno tiene sus maneras de hacer las cosas, pero hay que entender un poco cuál es la problemática de las capas para entender cómo podemos optimizar sobre todo nuestras aplicaciones Java, porque las aplicaciones Java tienen bastantes peculiaridades, no por ser Java en sí, sino por cómo las ejecutamos, cómo las compilamos. El tamaño de las aplicaciones al final importa. Yo cuando genero mi proceso, normalmente lo que voy a hacer es, como hemos visto antes, un from de una imagen base, añado mi aplicación, todas las dependencias, esto va a generar una o muchas capas, ¿vale? Aquí en este caso ponemos 2 capas, que se compilan, la primera vez se compilan y se mandan al registro, o se mandan al nodo donde se van a ejecutar. Otra vez volvemos a que esto importa en entornos de producción, en entornos distribuidos. En mi ordenador me da igual, puedo hacer las cosas de la manera que sea, pero tenemos que ser conscientes de que los contenedores al final, lo que yo haga en mi ordenador va a trascender a producción, con lo cual tenemos que empezar ya a pensar un poco más allá. Entonces, compilo las capas y las mando al ordenador, o sea, al registro, o al nodo donde se van a ejecutar, o lo que sea. Si cambio mi aplicación, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente cambie solo lo que es mi aplicación, una capa o varias capas o lo que sea, y las capas que han cambiado son las que se mandan, el resto están cacheadas, ya están ahí, no hace falta mandarlas. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos una aplicación que puede ocupar 50 megas. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que hago mi cambio, voy a estar mandando 50 megas. Entonces, ¿por qué no intentar decir, bueno, voy a intentar organizar un poco estructuralmente mi aplicación y las cosas que yo hago, para que las cosas que utilizo o que cambian, porque esto es el proceso de build, que cambian más frecuentemente, ponerlas más abajo, depende del dibujo más arriba, quiere decir que las voy a mandar, esas son las que voy a mandar, y el resto de las cosas, cuanto más las pueda tener cacheadas, mejor, ¿vale? En este caso, puedo a lo mejor estructurar mi aplicación de tal manera que la capa que cambia más frecuentemente la haga la más compacta, para que cada vez que tenga que enviarla pues sea más ligera. Esto va a tener una mejora sustancial en la ejecución de tus aplicaciones, ¿vale? Entonces, buenas prácticas que nosotros recomendamos y que hemos visto que se adoptan en muchos desarrollos, sobre todo, por ejemplo, Spring Boot es muy fácil de hacer, ¿vale? Pero depende de la tecnología. Al final tú tienes una capa base, que es la capa base es la capa del sistema operativo. Esta va a cambiar muy poco, a no ser que queráis tenerlo parcheado, pero vamos, sistemas por ejemplo como Red Hat Enterprise Linux da una actualización de la capa base cada 6 meses o cada 3 meses, bueno, parcheado, depende del parcheado, cada mucho tiempo. Esta cambia muy poco. Luego, a partir de ahí, las dependencias del runtime, ¿vale? Entonces, el sistema operativo, luego la JDK que estéis utilizando, la JDK, como habéis visto, a partir de ahora cambia cada 6 meses, o sea, se actualiza cada 6 meses, pero bueno, puede haber parches y tal, pero esto cambia poco. Entonces, lo que es ya vuestra aplicación, que es lo que más va a cambiar, podéis estructurarlo de tal manera que cuando, por ejemplo, vosotros hacéis una aplicación Java y tenéis muchas dependencias, vosotros sabéis que, por ejemplo, las dependencias que tengáis, que son finales, esas muy raramente van a cambiar, ¿vale? Porque una vez que se las descarga del Maven Central o lo que sea, si es final, esa no cambia. ¿Por qué iba a cambiar? Y si ha cambiado, hay que darle al que la haya cambiado.
porque eso no tiene que pasar. Entonces esas las metemos, intentamos meterlas ahí en una capita, porque va a cambiar muy poco. Las que son snapshots ya son más susceptibles de cambiar. A lo mejor no cambian todos los días, a lo mejor no cambian todas, pero son más susceptibles de cambiar. Entonces podemos estructurarlo de tal manera que las dependencias que sean snapshot las pongamos ahí. Cada vez que haga un build, normalmente el Maven lo que hace es todos los días, a la primera build que hace se conecta al repositorio Maven Central o lo que sea, oye, los artifacts y se las descarga, y a lo mejor depende de cómo lo tengas configurado, en el resto del día no se vuelve a bajar una snapshot, con lo cual durante todo el día esta capa es posible que no os cambie tampoco, ¿vale? A no ser que sea snapshot vuestra, que la hayáis cambiado en local. Y la última capa, la de la aplicación, es la que cada vez que hagáis algo va a cambiar, ¿vale? Ponéis una coma, cambia. Ponéis un punto, cambia, ¿vale? Porque esto al final es lo que estáis vosotros haciendo, ¿vale? Entonces esto es una manera de estructurar las capas de vuestra aplicación para optimizar el rendimiento de vuestra aplicación cuando se ejecuta en entornos productivos. ¿Vais a notar algún cambio vosotros cuando la ejecutéis en local? A lo mejor no, pero si la estáis haciendo en contenedores, la mejora que vais a ver es que lo que es el compilado y la generación de estas capas, como la única que va a tener que regenerar es solo una, pues va a tardar mucho menos, ¿vale? Si tenéis que hacer un Docker build local, va a tardar mucho menos. Si no lo estructuráis así, cualquier cambio, un Docker build, al final lo que va a tener que hacer es una capa con los 50 megas que teníais anteriormente, ¿vale? Para esto hay ciertas herramientas, por ejemplo, la gente de Google ha hecho una cosa que está súper chula, que me da envidia que lo hayan hecho ellos y no nosotros, que se llama JID, que lo que hace esto directamente, lo que hemos hablado antes, nativamente en Java. Es una librería, que es un plugin también un plugin de Maven, que lo que hace es, te genera esas capas, coge tu Maven y dice, estas son snapshots, te las pongo aquí, estas son finales, te las pongo aquí y tal. Y lo bueno es que además, al es un plugin Maven, pero no necesita Docker para compilar, no necesita, lo puedes ejecutar en cualquier lado, porque utiliza al final. Una de las cosas chulas que ha pasado a lo largo de estos últimos años con los contenedores es que se ha estandarizado una cosa que se llama el formato de los contenedores, se ha estandarizado el formato de las imágenes, y al estar todo estandarizado es muy fácil poder decir, oye, ¿cómo empaqueto esto? Al final una imagen es un tar, ¿vale? Es decir, cojo todo esto y lo empaqueto de esta manera, es un tar y tal. Entonces, ¿por qué no lo puedo hacer desde Java? Ya sé cuál es la estructura que tiene que tener porque está estandarizado, pues esta gente lo ha hecho desde Java y es súper guay, porque no tarda nada, va súper rápido, no necesitas tener un demonio Docker, te permite hacer cosas más avanzadas. Vale, nosotros en nuestro tenemos un proyecto que se llama Fabricate Maven Plugin, que es un plugin para trabajar con entornos Docker o de contenedores, y estamos intentando también pues adaptar todos estos tipos de avances y best practices, ¿vale? Y luego, si no, la otra es que cuando vosotros os hagáis vuestros Docker files y vuestras cosas, que os lo ocurréis un poco más a mano y sepáis un poco cómo estructurar. Lo único que tenéis que hacer es saber cómo funcionan un poco las cosas, para que con el conocimiento, cuando hagáis vuestros Docker files, pues los podáis optimizar lo más posible, ¿vale? Y lo último que vamos a contaros hoy es que hay una de las cosas que ha contado antes Ramón, el Just in Time, ¿vale? Y enlazado con lo que conté yo antes de la historia de Java. Java ahora es un poco más abierto. La gente de Oracle le dijeron, bueno, pues a partir de ahora la Java ya no la mantengo yo, ya no soy el dueño y señor de Java, a partir de ahora es la comunidad. Y entonces han empezado a surgir diferentes implementaciones de la máquina virtual Java, casi todas de ellas conforman con lo que es la especificación de Java, pero con distintos tipos de funcionamiento, distintas implementaciones de la JVM, ¿vale? OpenJ9, OpenJDK Hotspot, que es el que nosotros todos conocemos, que es el que viene con OpenJDK por defecto, GraalVM, Amazon acaba de lanzar uno que se llama Coreto y Azul, ¿vale? Cada uno tiene un comportamiento distinto y es importante que sepáis, dependiendo de qué tipo de aplicaciones hacéis, a lo mejor qué tipo de comportamientos van a tener. Por ejemplo, Graal, una de las cosas que promueve y que hace muy fáciles, antes habéis visto como una de las cosas que penalizan un poco a Java es el just in time, es decir, esos picos que tiene para arrancar, para compilar todas esas clases Java, que hace que a lo mejor
tengas que configurar tus contenedores con más CPU de la que luego va a necesitar, simplemente para que el startup time no sea una mierda, ¿vale? Pues con esto utiliza una cosa que se llama Advanced Ahead of Time, compilación Ahead of Time, es decir, antes de tiempo yo compilo, hago un análisis predictivo de todo lo que se va a hacer, que a veces incluso así alguna cosa no va a ir muy fina, y te mejora mucho el rendimiento en de determinado tipo de aplicaciones. Entonces habrá aplicaciones que a lo mejor te compense utilizar a lo mejor esta máquina virtual, hay otras que te puedan compensar utilizar Zulu. Entonces, como muchas de ellas tienen implementaciones comerciales y implementaciones open source, GraalVM, OpenJ9 tienen open source, Azul me parece, no sé si Azul, Zulu Sync. Zulu es la comercial, pues Azul Sync es la open source, con lo cual podéis aprender, jugar y optimizar vuestras aplicaciones, porque una de las cosas que es muy importante es que no hay una solución de propósito general. Bueno, ya lo sabéis, seguramente cuando habéis tuneado una máquina virtual Java habréis dicho, joder, es que cada aplicación hay que tunearla de manera distinta. No hay una solución de manera de propósito genérico para todas. Cada tipo de aplicación va a tener unos requisitos distintos de comportamiento. Con lo cual también es importante que sepáis que hay muchas implementaciones distintas y todas estas están empezando a salir y están empezando a evolucionar mucho hacia los contenedores, están empezando a especializar. Hay mucha documentación online de cuál es su comportamiento, cuál es el tuneo que proporcionan por defecto, imágenes que podéis utilizar y tal, ¿vale? Y con esto un sumario, o sea, un recapitulando es, bueno, esta slide que os la cuente, cógete la presentación. Llegáis al ascensor, esto es un ascensor. Llegáis al ascensor y no sabéis a qué piso hay que ir, ¿no? Pues todo lo que habéis visto, espero que os sirva como esa especie de mapa para saber que cuando queréis ir a un piso o a otro, el botón que tenéis que pinchar, porque puede que no sea intuitivo para pues muchas gracias. Espera. No. Bueno, sí, ahora es el momento de las preguntas. Bueno, aplaudid si queréis, estamos súper orgullosos, contentos. Supongo que haya preguntas. Me parece, viene a deciros que hay pizzas, con lo cual no os vayáis. Si todavía no están todas las pizzas, o sea, podemos hacer preguntas. Vale, pues eso. Preguntas, vamos a estar aquí, si os atrevéis a hacerlas en público, guay. Si queréis hacerlas luego en privado, también igual. Pero si las hacéis en público, todo el que luego vea esto en streaming o en grabado lo verá. O sea, que si tenéis alguna pregunta, levantad la mano y tal. Esto es lo típico de España, es que tímido soy. Yo que me paso el día por ahí, en Estados Unidos hubieran levantado la mano 10. ¿No os da envidia? Buen día. Venga, animarse. Uf. Mira, toma, un premio por animarte. Y eso que ni siquiera hacer la pregunta que vas a hacer. Como la hagas complicado, te me lo quito. No sé si habéis usado mucho GraalVM, pero como puedes generar los binarios para tu sistema operativo, sí. ¿Cómo los tuneas? O sea, en la fase de generación de esos binarios, quiero decir, ¿cómo usas esas variables de tuneo de los contenedores? No lo he utilizado mucho. Tenemos una persona en nuestro equipo, vamos, en Red Hat, que está trabajando en un proyecto que se llama Vertex, que está muy involucrado en todo el tema de Graal y en hacer pruebas de cómo el rendimiento. Al final y esto ya es un poco elucubración, lo que estás generando es un binario, como puedes generar con Go, y con Go, hasta donde yo sé, no hay mucho parámetro de configuración y de tuneo que puedas hacer. Mucho de la configuración que tenga será configuración que está cuando haces la compilación, que está o sea, sí, que vamos, que se la han pensado que va a ser la mejor para ti y para tu sistema, y ahí está. Hay mucho mito al respecto del rendimiento que va a dar una Ahead of Time. Depende de eso, de tu aplicación es muy predictiva o no. O sea, si tu aplicación es muy predictiva, el Ahead of Time puede darte un rendimiento bueno, pero la mayoría de las aplicaciones pueden ser muy variables, y hay equipos nuestros que han estado haciendo pruebas en la parte, por ejemplo, de caché de datos, y han visto que con caché de datos la parte de just-in-time va mucho mejor que la parte de Ahead of Time. Claro. Nosotros, esta persona que está muy involucrada, el que os digo, Paulo, está muy involucrada en el proyecto, en hacer muchas cosas con Graal. De hecho es contribuidor de Graal,
una de las cosas que dice mucho, si veis sus tweets, es esto, como todo, no es la solución para... Es decir, al final dependerá, tu tipo de aplicación se va a beneficiar de esto. Si se va a beneficiar de esto, pues úsalo. Si no, no. Pero lo que tienes que entender es qué beneficios vas a obtener. Es decir, aplicaciones a lo mejor de corta vida, más aplicaciones pequeñas, a lo mejor sí. Típico monolito, seguramente sea imposible que una G.Time vaya a mejorar el rendimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque la heurística y la casuística de la aplicación es tan complicada que no va a optimizarla. Hola. Bueno, últimamente hemos venido trabajando fuertemente en el tema de tuning de nuestros containers y digamos que nosotros trabajamos con Scala. Bueno, ahí tenemos, digamos, microservicios, tratamos de que sean lo más light posibles y uno de los últimos approaches a los que hemos llegado es cambiar la arquitectura de la JVM de 64 bits a 32 bits, precisamente por el footprint y tratando de reducir el consumo. ¿Creen que a la larga de pronto esto puede generarnos algún problema? ¿Creen que fue una buena decisión? O... Normalmente, salvo que tu aplicación vaya a requerir más de los 4,3 gigas de memoria, no. De hecho, nosotros muchos de los contenedores que creamos, los creamos con la JVM de 32 bits. Es decir, nosotros empezamos, por ejemplo, en la plataforma OpenShift, teníamos Jenkins, y el Jenkins y los nodos slave que tenemos para ejecutar Jenkins utilizan JVM de 32 bits. No solo la configuración de 32, que es un parámetro en menos de 64 menos de 32, que es como puedes configurar la JVM, sino completamente la JVM de 32 bits, que te da otro tipo de rendimiento. Entonces, depende del tipo de casuística que vayas a utilizar. No, ya las aplicaciones antes se ejecutaban. El problema es cuando tú ejecutas una máquina virtual en un nodo grande, un WebLogic, un JBoss, que vas a meter 20 aplicaciones en el mismo WebLogic, ese WebLogic lo vas a terminar configurando con mogollón de memoria. Una de las cosas que hacen los contenedores es una aplicación por cada contenedor. Es decir, al final tu footprint de aplicaciones, lo que haces es hacer tu aplicación autocontenida, ya no vas a estar compartiendo application servers. De hecho, seguramente muchos de los application servers, WebLogic, JBoss y todos esos, o se reconvierten un poco en determinada manera o desaparecerán, ¿vale? Porque Spring Boot está viniendo muy duro y dices, es que lo único que quieres es paquetizar tu aplicación y las dependencias de tu aplicación, ¿para qué necesitas el resto de cosas? ¿Vale? Entonces, yo creo que no os va a penalizar, pero todo depende del tipo de aplicación que vayas a tener ahí. ¿Vale? Si la memoria no va a pasar porque es prácticamente la única diferencia, si la cantidad de memoria que vas a necesitar no es más de los 4,3 gigas que puedes coger, no creo que haya más problema. Hola. Hola. Cuando has hablado de la optimización de capas, has comentado así de soslayo que con Spring Boot era muy fácil. ¿Me puedes dar alguna pista al respecto? Porque hay un proyecto que se llama Jeep, por ejemplo, que te lo hace. Bueno, luego lo puedes hacer tú, o sea, es decir, hay configuración cuando haces Spring Boot, Vertex y todos estos frameworks orientados a microservicios, hay maneras de configurar tu POM XML en cómo quieres empaquetar. Tú por defecto vas a hacer un FATJAR, vas a hacer un único jar, entonces no, pero tú con los plugins que puedas utilizar para Spring Boot, puedes decirle, oye, en vez de generarme un FATJAR, me vas a generar distintos jars, ¿vale? Que al final es lo que hace Jeep, ¿vale? Jeep lo que hace es te genera distintos jars, te los mete en el ClassPath y lo único que te va a hacer es generarte, o sea, tu aplicación va a ser el único ejecutable, los otros van a estar en el ClassPath. Es prácticamente lo mismo. La diferencia es que por defecto, tú con Spring Boot por defecto lo que haces es generarte un FATJAR, ¿vale? El UberJAR o como lo quieras llamar, depende de quién sea, pero solo uno. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, ¿vale? Pero si ahora viendo que puedes optimizarlo de manera distinta, hay plugins y hay configuración de Spring que te permite decir, oye, me lo empaquetas así, así. De hecho, Jeep es lo que hace por defecto, o sea, no hace nada propietario ahí muy loco de cómo hacer. Pues muchísimas gracias por haber venido.